Quise poner como nombre a esta exposición Cultura Jurídica y la Inteligencia Artificial, una aproximación contextual. Aquí yo voy a estar desarrollando algo que yo he denominado mi cruzada personal. Mi cruzada personal en cuanto a cultura jurídica. ¿Por qué cultura jurídica? Ya vamos a ir viendo Bueno, qué entendemos por cultura jurídica, cultura general y cómo se va. Hay un teléfono por ahí conectado, un ruidito. Entonces, cómo este fenómeno de la cultura, de la inteligencia artificial va a incidir en el área de pensamiento específica de nosotros, que es la jurídica, pero por supuesto ya viene a cambiar todo lo demás. Nuevamente, ya estamos haciendo uso de los QRs. Yo me nutro muchísimo de sus comentarios, críticas, y esto los va a llevar automáticamente a un formulario en el cual ustedes lo pueden ir llenando. Le va a aparecer una opción en algún momento que diga si usted participó en alguna de las actividades y van a poner la de hoy. Ya está marcada, ya la creé hace minutos para eso. Sí les voy a pedir que sean lo más duros, críticos, crudos con lo que vayan a decir, porque yo me nutro con la crítica, ¿no? Y por eso es que a veces voy a tener algunos comentarios que pueden ser un poco incómodos, pero entiendan que es por la intención de sacar el mejor provecho de esto. Vean este número que está aquí, que es 99,99%. Yo quiero aquí asumir una muy, pero muy hasta temeraria afirmación, que es que yo me comprometo que después de esta presentación, todos los que estamos aquí, y me imagino que en su gran mayoría ustedes son abogados, van a pensar una idea totalmente distinta de la que tienen hasta este momento de lo que es el derecho, y más específicamente de lo que es la ley. Y ese 0,01 de espacio que yo me doy, sepan de que, bueno, si no los convenzo, por lo menos ese mismo porcentaje es el que yo voy a poner de empeño para que así sea. A diferencia de otras programaciones, esto está promovido para que sea fotografiado, divulgado, porque estos son conocimientos que no se pueden quedar en los claustros propios de las universidades, sino que esto es más bien abierto. Y esto nos llama a recordar el tema de la alegoría de la caverna de Platón. Muchos de ustedes ya la recordarán. Si nada más vivimos en esa caverna, que lo que vemos son sombras y representación de lo que está afuera, aquellos que se atreven a ir más afuera, cuando vuelven, por supuesto los van a tildar de locos, los van a tildar de que, mira, esto no es así, esto siempre lo hemos hecho de esta manera, ¿para qué vas a inventar? Entonces, sabemos que hay resistencia natural a ideas que son totalmente contrarias a las que vienen con el día a día. Si ustedes se meten en mi red y se han metido en el QR y etcétera, van a ver que yo me vendo ahí como desespecialista en derecho. Y eso a lo mejor puede sonar un poco contraintuitivo a como nosotros acostumbramos a conversar con aquellas personas que nos van a instruir. Bueno, si usted no es especialista en nada y menos en derecho, ¿qué nos puede usted hablar aquí? Y es que eso también nos llama a nosotros a la reflexión de si nosotros nos especializamos en algo muy puntual, estamos viendo es el árbol y no el bosque. Y el conocimiento hoy en día es multidisciplinario, las redes son descentralizadas. Entonces, ese riesgo de hiperespecialización hace que nos perdamos los contextos. Y por eso es que yo lo llamo una aproximación contextual a la cultura jurídica y lo demás. Yo esto lo voy a desarrollar en la siguiente agenda. Primero, unas reflexiones generales que considero más que necesarias, son recomendaciones para abordar estos temas que yo estoy aquí asomando. Luego vamos a hablar sobre cultura y pensamiento jurídico, esa cruzada personal que yo les estoy diciendo que estoy tratando de buscarla. Ayer di una sobre el OMNA, cultura y jurídico y el OMNA. Anteayer hice una de cultura y pensamiento jurídico y tributación municipal. Y por supuesto esta primera parte y después digamos, abordamos los distintos temas. Por eso que es el desespecialización. Luego hablamos consideraciones generales sobre inteligencia artificial y luego vamos a unas consideraciones ulteriores que yo considero más importantes y luego cerramos. Esto, nuevamente, yo voy a insistir, digamos, el código QR. Después podemos hablar la parte técnica, en qué consiste, por dónde se va, por qué es tan importante para la certificación de la información que él tiene. De lo que no se trata esta presentación. No se va a tratar en modo alguno ni de legislación ni de jurisprudencia. Yo incluso he asumido la temeraria también empresa de explicar derecho sin hablar de ley ni de jurisprudencia. ¿Es eso posible? Claro que sí. Y ya ustedes van a ver por qué.
Entonces, no voy a hacer mención, a menos que sea una referencia, pero muy vaga, ni a leyes, ni a tratados, ni a acuerdos de los estados, sino de la idea de cultura jurídica. Empecemos entonces con las reflexiones iniciales. Viene la siguiente. Primero, la justificación y alcance de esta presentación. Uno, no se pretende abordar el fenómeno de una manera específica. Es tan, pero tan amplio que va a ser imposible hacerlo e incluso hasta irresponsable aterrizar a ChatGPT 1.4, el O3 que existe ahorita. La otra es que tengamos pensamiento creativo e incluso y crítico. Tan así que sean incluso escépticos de todo lo que yo diga. De aquí en adelante no crean absolutamente nada de lo que yo diga. Eso también suele ser contraintuitivo a una área del pensamiento como la nuestra, que es la jurídica, que nos gusta tener a alguien que es especializado. Entonces, no, y esto es así, 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 así. Entonces, son criterios de autoridad que pueden caer en sesgos y en falacias. Entonces, incluso adversen todo lo que yo voy a decir. Por supuesto, el polemismo va a estar presente. Estamos tratando temas polémicos y aquí me pongo aquí y con absoluto respeto. ¿Okay? Porque cuando yo les pido que sean duros, crudos, críticos con mi contenido, es en ese sentido. Por la edad que todos tenemos aquí que vemos, les van a recordar mucho estas fotografías que pongo aquí, que son de unas películas bien interesantes. Esta que es la de Sexto Sentido, que tuvimos que llegar al final de la película para decir, ay Dios, es verdad que el tipo se murió en el primer momento. O esta que está aquí de Matrix, que es atrevernos a tomarnos esa pastillita para ver lo que está detrás de todo este fenómeno. No solamente quedarnos con el cuento, el cuento y el cuento. Y aquí pongo, por supuesto, a Sócrates invitando al pensamiento crítico, a la mayéutica. Todas estas reflexiones vienen de múltiples actividades que me han invitado, más que como abogado, como investigador. Investigador ni siquiera jurídico, ya investigador de la cultura jurídica, y me han abierto la puerta de la Universidad Central de Venezuela, pero específicamente de la Facultad de Ciencias y más específicamente aún de la Escuela de Computación. Yo he compartido con matemáticos, con biólogos, con computistas y de verdad, y nuevamente es un acto digamos, de conciencia de los abogados, es que se burlan de nosotros. O sea, ¿cómo es eso que nosotros vamos a tomar decisión porque esto lo dice la ley o porque esto lo dice una jurisprudencia o porque esto lo dice la autoridad? Resulta que muchas de esas son sesgadas y no tienen, digamos, justificación alguna. Cuando digo lógica matemática, lógica racional. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Bueno, la inteligencia artificial está basada en matemática y ya vamos a ver un poquito más. Pero es que también me han llamado del Tribunal Constitucional de Bolivia a hablar sobre función jurisdiccional. Hemos hablado de blockchain y expediente digital. Yo tengo, y suena fuerte para los litigantes, una presentación que es el proceso judicial como una farsa. Aquí vamos a hacer mención de unos casos normales, pero bueno, y si ocurre en el judicial, también ocurren en los administrativos. Esta, si no han visto ninguna de mis presentaciones, si la han visto, ya saben de qué va esto. ¿Qué son los monitos babuinos? Estos que vemos aquí son unos monitos babuinos. Hubo una vez un experimento bien interesante de que agarraron 10 monitos, 5 los apartaron en un momento y 5 los metieron en una jaula. En esa jaula había una escalera, un lugar con unos cambures, unas bananas y una manguera con agua fría. Apenas se montó un monito, a todos los demás que no se montaron, a los otros 4, les echaron agua fría. Y así fueron haciendo hasta que ellos entendieron que quien se montaba castigaban a los demás. Entonces, cuando uno se iba a montar, le caían a palo al otro. Y así pasó hasta que no se montaron. Agarraron uno de esos monitos y lo sacaron y metieron otro de los nuevos que no habían pasado por esa experiencia. Y automáticamente se montó en la escalera y le cayeron a palo a los demás. Ojo, ya no había ahí ese refuerzo del agua fría. Fueron cambiando uno a otro, es decir, que quedaron esos 5 allí que no habían pasado por esa experiencia y le caían palo a otro. ¿Por qué fue? Bueno, porque siempre se hizo así. Y siempre hizo así y nunca nos reparamos a ver por qué fue. Y así ocurre con la ley, con los juicios, con los tratados internacionales, con los registros mercantiles, con muchísimas instituciones jurídicas que simplemente actuamos de manera mecánica e irracional. Entonces, como ustedes no me van a creer nada de lo que yo digo, aquí está la fuente. ¿Ok? Es una fuente, ustedes pueden buscarla, yo la tengo, no habla de los cambures, habla de electricidad, pero era para ilustrar el concepto de que no podemos quedarnos con simplemente asumir de manera acrítica todo lo que venga por un supuesto principio de autoridad.
avancemos un poco más. Y no sé si ustedes se acuerdan este meme de, ay, no, ay, sí, cuál cosa. El problema del abogado es que tenemos una gran soberbia en el derecho y el derecho como lo más importante. Entonces somos arrogantes, caemos en engreimiento, unas ínfulas, somos altaneros y hay una gran vanidad. Entonces hay que quitárselo para avanzar en esto. Y vemos cómo señores como este, que se llama Neil deGrasse Tyson, que es un astrofísico, habla conceptos de verdad objetiva, verdad simulada, etcétera. Señor, es un astrofísico y está hablando de verdad. O le vamos a meter, no, esto es un documento público, esto es un documento privado, este es el sellito, la realidad formal, la realidad procesal. Son cosas que obedecen, los vamos a ver, a criterios absolutamente supersticiosos. Aquí tenemos al señor Tyson, búscalo, de verdad que es espectacular cuando uno empieza a seguir, el algoritmo te empieza a recomendar cosas de él. Y entonces eso nos lleva a pensar entonces en el derecho. ¿Es verdad el derecho una ciencia? Podemos hablar de la ciencia del derecho, como se habla de las ciencias duras, o no será una pseudociencia. Y cuidado si no estamos cayendo en una aproximación supersticiosa sobre el derecho. Es que tenemos hasta un fetiche en la idea de la ley, la constitución. Ojo, hay que ser bastante crítico para hacer esta afirmación y yo creo que ustedes me la están aceptando porque soy abogado. Porque si no soy abogado, y llega alguien más y la dice, capaz que hacemos como los monitos y le caemos a palo. Entonces, cuando yo me atrevo a afirmar de que el pensamiento, o digamos, la ciencia del derecho sería como una superstición, es porque me gustaría traer a referencia lo que dice la Real Academia sobre esto. Fe desmedida o valoración excesiva respecto de algo. En este caso, bueno, del derecho o la legislación. Me gusta primero hablar de que es mayor hacia la legislación que hacia el derecho en general. No sé si ustedes saben, han escuchado lo que eran las sangrías. Las sangrías eran un procedimiento, llamémoslo médico quirúrgico, que consistía en equilibrar los distintos humores que conformaban el cuerpo humano. Eran 4 fluidos. Tenías la bilis negra, la bilis amarilla, tenías la sangre y la flema. Si uno se sentía medio mal, le tocaban así y te abrían y te sacaban yo no sé cuántos litros de sangre. Eso era el concepto de tratamiento médico quirúrgico en esa época de la Edad Media. Hoy en día, por supuesto, diremos, wow, eso lo menos que tiene es de provechoso a la salud, qué cosa tan jalada por los cabellos. Bueno, veamos cómo es la medicina hoy en día, que están incluso hasta operando, haciendo uso con robots a miles de kilómetros de distancia, a través de conexiones de Internet de quinta generación, inteligencia artificial, pero no, en el pensamiento y cultura jurídica no hemos avanzado mucho. Resulta que vamos a buscar la otra lámina. Resulta que nuevamente tenemos esa aproximación, así como existía antes de la medicina y hemos evolucionado frente al derecho, hemos visto que es casi como un dogma, porque lo dice la ley, porque lo dice la jurisprudencia tal, y no caemos en ser críticos frente a nosotros mismos, que estamos casi que totalmente negando el deber ser para nuevas formas de pensamiento. Se pudiéramos hablar, así como existe la infalibilidad papal como concepto, porque yo creo que realmente uno no, por más creyente que sea, sabes que eso no deja de ser un concepto, porque no hablamos de la infalibilidad legal. O sea, vemos como si la ley es la solución de todo, como si la ley es la solución que va a sacar las sociedades de sus distintos problemas. Es un gran instrumento, pero no lo es todo. Se va a nutrir. Y nuevamente, para poder entender cuando yo hablo de dogma, es, bueno, proposición tenía por cierta y como principio innegable o el conjunto de creencias de carácter indiscutible obligado para los seguidores de cualquier religión o área del derecho, rama del derecho o sociedad determinada. Porque eso nos lleva también a momentos muy, muy peligrosos de caer en fundamentalismos. El fundamentalismo jurídico o como aquellos que no son abogados dicen el leguleyerismo. Porque es que hay hasta un leguleyerismo digital también. No podemos hacer que la norma que vaya a ser aplicada con esta inteligencia artificial también caiga en ese leguleyerismo. Pero es que si hasta las leyes físicas son reestudiadas, replanteadas y redescubiertas, lo que conocía o entendía Newton no es siquiera una primera parte, por supuesto, inicialmente sí, de lo que pensó Einstein. Y Einstein
Con Niels Bohr también se acaba, estamos hablando ya de física cuántica, ya lo de Einstein está atrasado. Y los últimos premios Nobel en física cuántica tienen que ver con leyes que se consideraban o conceptos que se consideraban absolutos. Y des en cuenta que no es que cambió, no es que hay una ley nueva de gravedad que fue derogada por otra ley nueva de gravedad. Siempre fue la misma ley o la misma situación la cual fue descubierta o entendida mejor. Ojo, y no muy distinto pasa o ha de pasar en lo que consideramos las leyes, digamos, con contenido jurídico. Me encanta hacer uso de este mapa. Este es un mapa que es el de Toscanelli. Este es un mapa donde no aparece el continente americano. Eso es mentira, que todo el mundo pensaba que la Tierra era plana. Es más bien ahorita a quienes piensan que la Tierra es plana, imagínense en la manera de pensar. Sí sabía que si tú salías de un lugar, dabas la vuelta y llegabas, pero no estaba la Tierra plana allí. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, creo que todos nosotros hemos visto planos de Venezuela o cómo era antes el continente americano. Eso nos lleva también a esta nueva lámina y reflexión de este filósofo, este pensador, Alfred Ekorsbrisky. Me cuesta a veces pronunciar los nombres polacos y cosas así. El mapa no es el territorio. Hoy en día usted agarra GPS, Google, ves lo que está aquí, lo que está allá, la temperatura, las fotografías, pero por más fidedigno que sea, no es el territorio. El territorio cambia a través del tiempo. Hay volcanes, hay tsunamis, hay construcciones, etcétera. Entonces, imaginémonos tratar de construir en un mapa o viajar con un mapa de ese de Toscanelli. Va a ser materialmente imposible, porque el mapa es una representación del territorio, pero no es el territorio mismo. Esa misma idea, vamos a llevarla a la idea de norma y más aún de legislación. La legislación no es el mapa. El mapa, la sociedad, los intercambios, las responsabilidades son una realidad que luego un agente político, que es el Estado, trata de representarlo para ordenar ciertas cosas, pero no es así mismo. No es la realidad misma. Entonces, imaginémonos la cantidad de constructos, de construcciones que estamos sacando en base de la representación y no del mapa, del territorio real, que digamos es la sociedad. Por eso es que somos y debemos ser bastante críticos sobre las instituciones tanto sustantivas como adjetivas. El debido proceso, la contestación, o sea, cada sociedad por supuesto tiene sus realidades. Aquí hay unas láminas que no las metí, que tienen que ver sobre cómo incide la cultura jurídica en las distintas jurisdicciones. Desafortunadamente Venezuela está en la última, porque es que no tenemos claro cuál es el territorio y nos vamos a un mapa que todavía es vetusto. Entonces, el concepto de ley nos lleva a repensar muchas de estas cosas. Ahora, hechas estas consideraciones previas, vamos al tema de la cultura y pensamiento jurídico, que en definitiva sería esa puntica personal que yo estoy tratando de vender como una suerte de cruzada personal. ¿Qué podemos entender por cultura? Esto a lo mejor está lo más simplificado posible, porque nuevamente les digo, esto es para llevarlo a distintas áreas, tanto del derecho como del conocimiento humano, que son el conjunto de conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y cualquier otra capacidad y ámbito adquirido por el ser humano como miembro de una sociedad. Y por supuesto en un momento determinado, y nos identificamos con el tema del territorio y el mapa. Entonces, ¿cómo nos dirigimos hacia el concepto de familia, de matrimonio, de poligamia, de debido proceso, del dinero, de los bancos centrales, en términos generales? Porque un malandrín en la calle tiene un concepto de derecho distinto al de nosotros, a lo que es policía o a lo que es la comida, porque todavía nos hemos entrado a la parte de la cultura, las relaciones interpersonales, de amistad, todo eso es cultura. Pero ya una de las formas más específicas a la cual nos movemos nosotros, digamos, más cercanos, es de la cultura jurídica. Y pudiéramos resumirla en términos también muy básicos: conjunto de creencias, valores, actitudes, prácticas de una sociedad que tienen con relación a la idea de derecho, ¿ok? Más allá de la ley, porque cuántas cosas hemos visto, bueno, eso está legalito. ¿Qué quiere decir una persona lega cuando que tiene los papeles del carro legalito? O póngase a derecho. O sea, volvemos que son conceptos
No vamos a aterrizar en cada uno de ellos, pero es lo que una cultura, una sociedad general entiende por derecho o por ley. Y hablo de las instituciones jurídicas porque hay también muchísimas instituciones jurídicas, la del pago, la responsabilidad civil, la eximente de responsabilidad, la causa extraña no imputable, las fuentes del derecho, etcétera. Lo que una sociedad piensa y siente respecto de las leyes, y ahí sí le puse estas comillas, porque las leyes, entendiendo esta legislación, es un producto político de los estados. Solo los estados en este concepto son los que dictan leyes. Y luego tú tendrás, por supuesto, los tratados internacionales que no son técnicamente leyes entendidas formalmente porque vienen de un producto político de discusión, sino que se aprueban. Son otras áreas que pueden que se solapen en áreas muy idénticas en cuanto a su adopción. Pero también respecto del sistema legal en general. Ahora bien, también está esa percepción que tenemos de lo que son los jueces, los fiscales, los funcionarios públicos, sean del legislativo, el ejecutivo, judicial, o aquellas personas que pueden crear o pensar que existen otras ramas distintas de la función pública, derecho administrativo, pero más aún es como nos lleva eso a si confían y lo admiran, la admiran o desconfían de estas instituciones, o si nos lleva a la arbitrariedad o la preparación que se tenga sobre el ejercicio de la ley. Es muy preocupante, yo no sé si a ustedes les pasa, la proliferación de policías en todos lados, debajo de los puentes, en las carreteras. Entonces, como si ellos se consideran que tienen una autoridad frente, me estoy hablando ya ahorita de temas de derechos fundamentales, frente al ciudadano, ¿no? La función pública está al servicio de la ciudadanía. Entonces, esa simple aproximación de que el funcionario piensa que es una autoridad frente al ciudadano es muy, pero muy grave. Y lo dejamos aquí porque eso abriría una puerta, de verdad, de otras áreas de conocimiento bien interesantes. El hecho es que la idea de autoridad o de ley viene primero por la fuerza. Y la fuerza antes era porque soy más grande que tú, te muerdo y te como ocurre con la naturaleza más barbárica que hay, más tribal. Pero entonces eso no era suficiente para justificarse. Entonces vienen otras justificaciones como lo que es, bueno, la polis, la ciudad, pero es que en definitiva ella va y vamos viendo como con el tiempo tienes estos principios del Código de Hammurabi, que yo creo que ninguno de nosotros se ha brincado sobre cuál es su importancia como antecedente normativo. No deja de ser impuesto, pero bueno, como antecedente que es. El hecho es que siempre se va a tratar de buscar una justificación ulterior, más abstracta, más general. Tenemos el caso, por supuesto, de las teocracias, y bueno, de ahí viene, bueno, el divino derecho que viene de Dios, entonces él crea la ley. Pero es que avanzamos un poco en el tiempo y hasta el propio Napoleón, que podemos hallar en el código napoleónico muchos de nuestros códigos que se han ido bifurcando, adecuándose, porque técnicamente todos los que somos del área civil, de derecho civil, tenemos como abuelito al código civil napoleónico. Y esos diferentes terrenos que se han movido en esas sociedades que somos cada uno que los adoptamos, nos hemos ido cambiando. En materia de las típicas del derecho civil, propiedad, persona, obligaciones, garantías, etcétera. Y nuevamente nos preguntamos, ¿qué es el derecho? Y es que tenemos esa manía y esa superstición de relacionarlo todo con ese producto político de los estados que son la ley, la legislación, que se puede equivocar, porque en efecto se puede equivocar. Como ocurrió, no que estuviese equivocado Newton, pero es que ese descubrimiento no era tal así. Nos lleva entonces, esta la uso yo bastante para el tema de repensar lo que era el debido proceso. Giordano Bruno, por simplemente atreverse a asomar de manera muy general, bueno, muy general no, era muy desarrollado, pero digamos, pero lo grueso era, no, atreverse a afirmar de que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino lo contrario, tumbando la teoría no geocéntrica, heliocéntrica, fue llevado a la hoguera. No muy distinto le ocurrió a Galileo Galilei, pero se salvó. Me gusta decirle a los penalistas, bueno, él admitió los hechos para que pudiera negociar más o menos la cosa. Es muy grave renunciar a algo que es demostrable. Y entre estos dos personajes estaba Roberto Bellarmino, que fue el fiscal que lo causó a los otros. Eso abrió un pensamiento totalmente, no le podemos pedir algo más a esa gente en ese momento. Eso eran las ordalías y los procedimientos inquisitoriales. Yo estuve estudiando un tiempo bien interesante unos aspectos sobre derecho procesal medieval. Y tú decías, wow, mira cómo pensaba esta gente. Pero después te venías y decías,
¿Es que acaso hemos llegado a un nivel del entendimiento humano que nosotros no estamos comprendiendo en realidad? Ellos a lo mejor no podías exigirles más, pero a nosotros que tenemos maneras de verificación. Vemos como estos dos títulos que están aquí, el Instituto Criminalis Carolina y el Maelus Maleficarum, que digamos dan inicio al procedimiento penal, no es muy distinto a muchas cosas que estamos viendo aquí ahorita. Estamos hablando incluso sobre los criterios de juridicidad, entre ellos las ordalías. Bueno, señor, usted declara y lo metemos bajo el agua. Si usted flota, es culpable. Y si se hunde, es inocente. Ah, pero no te sacamos a tiempo y te moriste ahogado. Ah, bueno, pero eres inocente. ¿Qué criterio de juridicidad podemos aplicar a estas personas? Mira, una cosa totalmente absolutamente barbárica, tribal. Ah, pero entonces si usted no acompaña una copia certificada que venga por el sellito, no, eso sí es más racional. Entonces tenemos que ser muy críticos en los criterios de juridicidad de todo esto. Para entender este tipo de situaciones hay que acudir a otras áreas del conocimiento. Por eso es que no podemos, desde el punto de vista del pensamiento jurídico, únicamente tratar de ver que toda la humanidad se rige en cuanto a regularla a través de un producto político. Eso nos invita a leer cosas como la de teoría de sistemas de un biólogo. Cuando uno lee esto, ya tú entiendes que hay sistemas jurídicos distintos, como el nacional, el municipal, el estatal, el tributario, el penal, porque todo conforma un sistema. Y lo entendió mejor fue un biólogo. Nuevamente, yo he hablado sobre estas cosas cuando hablo de justicia y debido proceso, y vemos cómo yo tengo este video que habla desde el Cenedrín, de cuando enjuiciaron a Jesucristo, era una farsa. Y hablo varios casos de justicia farsante a nivel de la historia de la humanidad, como hoy en día no es. Entonces, nuevamente, estamos en un momento de una cultura de sofismas, falacias y sesgos, lo que se llamaría una cultura de la autoridad, como un profesor de Sudáfrica señaló, y tenemos que sustituirla por una cultura de la transparencia, la justificación, la motivación y, por supuesto, la verificación. Una cultura que vaya de la legislación y la jurisprudencia, que es a lo que estamos acostumbrados y cómo nos han enseñado, a una cultura de la legisprudencia. ¿Qué es la legisprudencia? Bueno, la manera de generar leyes, normas, pero basadas en elementos de verificación, que sean sistemas normativos eficaces, eficientes, comprobables y libres, que sí existen, ¿ok? Tan es así que hay libros, hay una área de investigación que es sobre legisprudencia. Yo tengo un artículo que estoy puliéndolo para publicarlo que se llama Legisprudencia y la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial ya va a ser un agente generador de propuestas de sistemas normativos. Y cuando tú le preguntes algo, él te va a decir, esta información la saqué de aquí, y esta de aquí, y esta de aquí. Cosas que el legislador humano es imposible que las haga. Y en tiempo, digamos, récord. Hay fenómenos incluso, yo que estudio la parte de derecho constitucional, que tienes el constitucionalismo de blockchain y el rol de la legitimación de sistemas policéntricos. Wow, estos son conceptos que cuando uno se aproxima a ellos de la primera vez dice, ¿qué es esto? Esto es ciencia ficción. Bueno, eso es el mundo que tenemos en la cultura jurídica que va avanzando en otros lados y aquí, en el caso de nuestras sociedades, a lo mejor vemos que se van frenando. Porque en definitiva, el derecho o las normas deben ser para prevenir conflictos o solucionarlos en caso que se den. Igual como la medicina. Y la medicina se avanzó y nosotros no hemos avanzado. Y todo esto se da en un momento de transformación digital que no es la adopción de la tecnología para seguir haciendo lo mismo. No es utilizar ChatGPT para que nos llenen un cheque o nos llenen una letra de cambio o una demanda o una sentencia. No, es nuevas maneras de ver la interacción, la prevención de conflictos y la resolución. Y eso nos lleva incluso a pensar que hay fórmulas afuera del Estado. Porque si no vamos a caer en esto, pensamiento tribal, barbárico, con tecnología. Entonces vamos a estar como los cavernícolas, pero con ChatGPT. Vamos ahora a las consideraciones sobre la inteligencia artificial. Nuevamente, si les gusta, yo me nutro y ustedes pueden opinar sobre qué pudiéramos meter aquí. Nos han metido en la cabeza algo bien interesante, que son las revoluciones. Y en efecto, las revoluciones como conflicto o fenómenos sociales han hecho cambios tanto
en las legislaciones, pero más aún en la cultura jurídica de las sociedades. La inglesa, la americana, la francesa, la mexicana, la rusa, nacen de un contexto social, pero las que nos van a interesar a nosotros son aquellas revoluciones que se dieron, que cambiaron a la sociedad y ergo todo abajo. Cuando el hombre en el paleolítico dejó de ser nómada para asentarse, la tecnología eran dos palitos para hacer un huequito y meter una semilla, pero después vino la revolución comercial, se unen Oriente y Occidente, se unen a Europa y América, empieza a haber los barcos, la idea de personas jurídicas, etcétera, la letra de cambio, como etcétera, la época, digamos, la época moderna, y por supuesto caemos en la época de la revolución industrial, cómo cambió todo. Pero es que nos han hablado, y no sé si ustedes han escuchado, que estamos en la cuarta revolución industrial. Hay, en principio, se dice que hay 4 revoluciones industriales. La del gas, luego viene la producción en masa y luego viene la computación, o sea, energía, etcétera. Y entonces quieren meter todo esto, que es la cuarta revolución industrial, que a mí no me gusta llamar la cuarta revolución industrial, sino me gusta una revolución digital, que se da de la manera espontánea y que todos nosotros nos va a poder cambiar la manera como pensamos de muchos de los fenómenos. Por ejemplo, los que no me conocen a mí podrán decir, bueno, sí, este es Roberto Jun, lo reconozco, él habla así, igual. Aquellos que sí me conocen, pero esto en otras épocas era brujería. Nos podían meter a todos en la hoguera. Pero dense en cuenta cómo, bueno, si es verdad, es mentira, son representaciones, nuevamente. Ustedes lo que están viendo de mí es una representación de yo aquí en mi estudio hablando, que se identifica, pero no necesariamente siempre va a haber una plena identidad entre lo analógico y la representación digital. Todas estas son cosas que aguas abajo yo las he representado. Han ocurrido hechos y fechas interesantes en la humanidad antes de ChatGPT, como la que cuando Kasparov perdió frente a Deep Blue, estamos hablando en el 97, o cuando Watson, que era, digamos, unos primeros modelos de inteligencia artificial, en 2013 gana un programa de preguntas y respuestas, o cuando en el 2015 Fang Yui gana AlphaGo. Formas de pensar que hasta ese momento se creían que eran única y exclusivamente del ser humano. Y llega ChatGPT y todo esto. ¿ChatGPT qué es? Es una continuidad de muchas cosas del ser humano. Por supuesto, hay quienes lo van a victimizar, hay quienes van a decir que, mire, lo tenemos que utilizar, pero ¿para qué? Para hacer lo mismo. Estos son unos fenómenos que existen, son reales. Julia nos enseñó cómo crea un prompt y le dan el esquema y después uno lo desarrolla. Luego nos están explicando cómo hacer presentaciones. Yo estoy usando Zoom para poner esto aquí porque me molesta el cuadrito chiquito, me gusta llegar con la parte más gráfica. Y todo eso se debe a las matemáticas. Y querámoslo o no, la matemática es la que te hace desarrollar todo esto. Y no tienen idea de cómo se ríen cuando yo digo, señores, lo primero que deben estudiar los muchachos, y más si van para derecho, es matemática. Porque así como cuando nos dicen que el derecho es lógica y la lógica es argumentación, etcétera. Ah, no, pero es que no quieren estudiar matemática, no quieren estudiar normas de inferencia, no quieren, señores, las matemáticas. O cuando te dicen, ¿para qué nos va a servir esto en el futuro? Los que crean estos sistemas son matemáticos o tienen pensamiento matemático. Ya se imaginarán cómo yo disfruto compartiendo en la Universidad Central con estos matemáticos, y yo les dije, ayúdenme a desarrollar un programa que sea matemática para abogados, entender qué es la matemática y la lógica. Porque Giordano Bruno era matemático. Pero, bueno, la inteligencia artificial es una infame. Vamos a hablar ahorita de la infame inteligencia artificial. ¿Vamos a perder nuestros trabajos? Depende. Los médicos perdieron su trabajo y ya no hacen sangrías. Los arquitectos perdieron sus trabajos y los ingenieros cuando vino esta cantidad de programas de edificar. No, por el contrario, estamos viendo una salud mucho más protegida. Esas maravillas arquitectónicas y de la ingeniería que vemos en estas edificaciones en el Oriente Medio eran imposibles sin estas tecnologías. Pero no, el abogado tenemos nuestra mente para tratar de llenar planillitas y hacer cositas. No, tenemos que pensar a nuevas maneras de cómo interactuar. Les digo algo,
Más bien hace falta aquellos teóricos de cómo llevar esos conceptos de causa extraña no imputable, sobre causa de irresponsabilidad, de excepción de responsabilidad, sobre títulos, valores, pero no lo que está en el librito. Por eso es que a veces cuando yo digo, hablemos de derecho sin hablar de ley, vamos a hablar de títulos, valores desmaterializados, que son lo que se conoce ahorita como la tokenización de activos, criptoactivos, ya no están en un papel con un sello, la firma digital, el blockchain, etcétera. Por eso es que no vamos a perder nuestro trabajo, a menos que nos quedamos quedar como los médicos que hacían las extracciones estas de las sangrías. Y los abogados, nuevamente, nosotros tenemos que buscar adecuarnos. Esta invitación que hace Julio, que hace Julia, esto que está ocurriendo aquí, porque no es que vamos a ser sustituidos. Nosotros, y más si estamos en un área teórica, somos los llamados a meter ese contenido en esa programación que viene. Hay algo que se llama la basofia digital o los slops, que es importante, que es el riesgo que se cubre cuando tú sacas ese producto. Tú agarras cosas, porque suele verse la inteligencia artificial como una caja negra, en la cual tú metes unos elementos y salen otros. Si esos elementos vienen con sesgos, van a salir con sesgos. Principalmente se ve con los gráficos. Estas manos están así porque uno de los problemas más graves que tenía la inteligencia artificial generativa de imágenes y videos era el tema de las manos. Te ponía 4 dedos, 6 dedos. Entonces tú podías ir directo a ver si había esa basofia digital o slops que se dice en inglés. Eso ocurre no necesariamente. Hemos escuchado casos, muchísimos. Tienes el de Do Not Pay, tienes uno que está en Iberia, tienes otros en los cuales los abogados citaron contenido que había venido de inteligencia artificial. Uno era ChatGPT y el otro no me acuerdo cuál era, lo tengo en el trabajo. Y el juez dijo, mira, búsqueme este antecedente. No, no existe. O sea, te creaba antecedentes. Claro, eso es un riesgo. Pero es que ahora los nuevos sistemas de inteligencia artificial, tú le puedes decir es, dame la cadena de razonamiento para poder llegar a esta conclusión. Es decir, la inteligencia artificial va a ser y tiene que ser lo más transparente posible y que tú puedas ver, epa, pero tú me tomaste en cuenta esto, que este autor ya fue, digamos, superado. Es como si utilizáramos las medidas de Newton, de física, o las notas de Newton para poder traer los edificios, los cohetes de Elon Musk a la Tierra. Wow, la física es la misma, la gravedad es la misma, pero esas notas. Entonces, esos son los riesgos de la inteligencia artificial. Por eso que hasta la inteligencia artificial tenemos que tomarla con muchísima cautela y, por supuesto, con criterios muy, digamos, reservados, pero no olvidar de que es una realidad. Porque incurrimos nuevamente en esto. Ya las consideraciones de interés que yo quisiera hablar, vemos como, por ejemplo, a pesar de que teníamos la época de la escolástica, en la cual, bueno, se enseñaba principalmente pensamiento occidental, las grandes universidades, la Sorbona, siglo XIII, no es muy distinta a la que como imaginamos la educación hoy en día. Cuando a lo mejor lo que te están cambiando es que si el lápiz o cómo está sentado, no, tenemos que repensar la educación, tenemos que repensar la manera como nos adecuamos a este tipo de nuevos procesos. ¿Se acuerdan que hice mención del código Hammurabi? Les voy a pedir, yo lo tengo, es más, el código Hammurabi ustedes lo pueden descargar en español. Descarguen el código Hammurabi y vean cómo está escrito. Y básicamente es, si dos personas, de ahí viene la norma también nuestra, hábiles y contestes declaran un hecho tal, se tendrá como cierto. Sí, tal cosa, sí, tal cosa. Es decir, va con la misma estructura del silogismo. Esto que está aquí, que es un extracto, léanlo porque verás interesante el código Hammurabi, no es muy distinto a la programación. La programación es, si pasa esto, entonces esto. Si existe una letra de cambio y llega el día y no se ha cancelado, pasa esto. Si pasaron más de tantos años, prescribió como título valor. Sí, es una programación. Es decir, cuando nos asoman los contratos inteligentes y la inteligencia artificial, no es muy distinto a lo que estamos haciendo nosotros, pero mucho más rápido. Y puedes tener acceso a muchísima información. Eso es lo que está pasando. Por supuesto que nos abruma, nos asusta,
pero es allí nuestro trabajo para poder entrar en esa cadena de racionamiento y poderlos meter allí con ello. Hay una expresión bien interesante que viene ahora, que es el código es derecho, es decir, el programa es derecho. Nos cambia hasta la fuente del derecho. Ese concepto o esa aproximación que tenemos de teoría de fuentes es muy reciente, es el siglo XIX. Eso de las teorías del derecho y que la ley es la fuente principal, es impuesta. La principal fuente del derecho es la voluntad, o podemos ya decirla es la justificación, la razón. Si se tienen conocimientos de lógica matemática, lógica deductiva, lógica proposicional, podemos entender y acercarnos más a esto. Por eso la importancia de matemática. Julio, vamos a buscar unos profesores de matemática que nos hablen a legos sobre esto. Porque en efecto el derecho y el jurista tenemos muchos retos ahorita de la cultura jurídica y también del proceso. Esta lámina la traje yo de Paul Cézanne, que se llama El abogado, porque yo la dirijo también a cómo nos dirigimos hacia el concepto de proceso. Pero digo proceso judicial, pero puede ser proceso administrativo, el que sea. Tenemos que atender a la realidad de los hechos. Y la realidad de los hechos, así como nos metieron en la cabeza de que una cosa que mentira, eso nunca fue dicho así en esos términos, de que una cosa es la verdad material y otra cosa es la verdad verdadera, es como decir que una cosa es la verdad que tenga el paciente y la otra la que diga el informe médico. No, el informe, el paciente tiene una realidad verificable y lo que se equivoca es el dictamen. Eso igual pasa con esto, deberíamos atender a la verdad de los hechos, que ya vimos como un astrofísico habla sobre el concepto de verdad, e irse a la verdad de los datos, o, e ir hacia las verdaderas pruebas y hechos, no quedar en la parte de las ordalías del pensamiento jurídico medieval. Nuevamente nos preguntamos, ¿qué es el derecho? ¿Es el derecho únicamente sistemas normativos emanados de un ente político como son los estados? ¿O puede haber derecho Bitcoin? Bitcoin es un sistema normativo. Fue programado y le dieron correr. Y es abierto, todo el mundo lo puede verificar y lo puede probar. Es más, tú copias y pegas el código de Bitcoin y lo corres, le dices enter y lo corres. Eso es lo que viene, nuevas ideas de derecho transparente, verificable, que no se conviertan en cajas negras. Y por supuesto, la labor del legislador es otra. Tengo unas láminas que no las traje, no las puse aquí para que no fuese tan largo, sobre pensamiento racional y la función legislativa. Nuevamente me gusta insistir con este señor porque el derecho es un cuerpo de normas, no necesariamente tienen que ser jurídicas en el sentido de que sean producto de la legislación como producto a su vez de la acción política de los estados, que tienen la finalidad prevenir la prevención de los derechos o la solución ordenada de los mismos, de los conflictos. Esto ya nos abre la mente a replantearnos qué entendemos por derecho. Estas son propias del derecho procesal, del proceso, que las voy a brincar. Tuve oportunidad de conversar con este profesor que se llama Mark Cohen y él es escritor de tecnología y derecho en la revista Forbes. Y yo lo entrevisté, yo durante la pandemia contacté a mucha gente y él decía, ¿por qué el pensamiento jurídico es tan lento para aceptar el tema tecnológico de la data? Por supuesto, tenemos muchísimos retos, automatización de tareas, forma y tiempo, los procesos son algoritmos, o sea, los procesos que no son algoritmos y los algoritmos que son parte del proceso, ¿cuáles son? El discovery digital, este las traje de unas clases de procesal. Hay tomas de decisiones que no vienen sino por aplicación matemática de esto, teoría de juegos. Véanse la película Una mente brillante de John Nash. A mí me gusta, y Julio, te leo rápido esto que está bien interesante. Esta es una carta de recomendación que le hace el profesor a la gente de allá, creo que es de Princeton o MIT, que le dicen sobre John Nash. Esta es para recomendar al profesor, al señor John F. Nash Jr., quien ha aplicado para la entrada al colegio allá en Princeton. El señor Nash tiene 19 años de edad y es graduado de Carnegie Tech en junio. Él es un genio matemático. Esa fue la recomendación que es. Él es un genio matemático. Se está utilizando teoría de juegos para toma de decisiones. Nuevamente, motivación de sentencias. El juez natural. Hay temas que ya pegan con la parte de derechos fundamentales. ¿Nos estará enjuiciando o creando una norma alguien distinto al humano? ¿Cómo quedan los derechos fundamentales?
la digitalidad en el proceso, el expediente digital, la parte de las pruebas. Esas son las áreas que yo he estado dirigiendo. Teoría de sistemas, teoría de la Big Data. Estas son las distintas áreas que se están abordando y vemos cómo en otras latitudes y en otras universidades, por ejemplo aquí tenemos la de Stanford, tienes un departamento de contratos inteligentes y blockchain. Entonces, ¿qué pasa aquí? Creemos que el tema de la relación de inteligencia artificial, pero otros fenómenos propios de la transformación digital, como blockchain, inteligencia artificial, Internet de las cosas, es, bueno, cómo lo regulamos o cómo lo arreglamos sin entender que son fenómenos, muchos de ellos alegales. ¿Qué llamo yo fenómenos alegales? Fenómenos que se dan al margen de la normativa legal, vía legislativa, es decir, al margen de la creación política de los estados. Son realidades digitales. Jurisdicción de competencia, contenido de alcance de los datos procesales. Estas son otras que yo extraje de la presentación. Nuevamente aquí tenemos a nuestro amigo Robert Lanfi. Derechos fundamentales, proceso, IA, privacidad, debido proceso, acceso a la justicia, pero accesibilidad real. Puede haber aplicaciones, así como existe X o Instagram o lo que sea, de acceso real. Es donde viene la parte de Legal Tech. El costo del proceso judicial o de la atención de casos. Por supuesto, nuevamente, cada uno de los temas se abre. Quiero hacer mención, quienes han estudiado derecho constitucional, derechos fundamentales, les viene a la mente, a lo mejor busquen Robert Alexi. Robert Alexi es una persona, es un filósofo del derecho alemán y él tiene algo que se llama la fórmula de ponderación de derechos fundamentales. Y por supuesto hace referencia a sentencias de la jurisdicción constitucional alemana. Y él está tratando, por supuesto, ojo, no estoy diciendo que estoy 100% o lo debato 100%. El hecho, porque por supuesto vas a conseguir autores como García Amado que van a ser muy, muy críticos y muy duros contra Robert Alexi, pero el atreverse a proponer fórmulas matemáticas de ponderación de derechos fundamentales. Ya te abre a la mente de que existen otras maneras de ver el derecho. Y tuve oportunidad de ser alumno de él en la maestría ya en Italia. Eso es una fotografía del salón, de la pizarrón, tomando nota él explicándonos esta fórmula. Y vean que parece cualquier cosa menos un salón de derecho, ¿no? O sea, cómo el pensamiento lógico, matemático, racional te lleva a poder enfrentar ideas más abstractas, y el derecho dentro de todo es más abstracto de lo que uno cree, y esa es la invitación, y esto lo maneja la inteligencia artificial a velocidades sorprendentes prácticamente de manera inmediata. Nos abre a entender otros procesos que a estas personas estamos como más resistentes. La idea de justicia sin Estado. Tenemos un problema de que todo está estatizado. Entonces la estatización del derecho a lo mejor hay que repensarla. Derecho desestatal, al margen del Estado. Justicia descentralizada. Hay casos de justicia descentralizada como esta. Cleros es una plataforma de justicia descentralizada en la cual la toma de decisiones se hace a través de teoría de juegos y recompensas y premios, recompensas y castigos. Federico Ast es el director de esta plataforma. Tuve oportunidad de entrevistarlo vía digital. Coincidimos en París, coincidimos en Portugal y me invitó para el próximo mes de abril. Hay una conferencia de justicia descentralizada en Londres. Y me dijo, Roberto, me encantaría que estuvieses allí. Coincide también con la cercanía de una actividad académica que tengo en Europa y ya listo. O sea, esto es que hay que transmitirlo. Es más, voy a preguntarle a Federico y Julio, vamos a ver si podemos retransmitir en vivo la charla, lo que se esté dando allá desde Londres. Entonces estas son las ideas. Oh, a lo mejor no las comprendemos porque no somos ni matemáticos ni físicos, pero son realidades. Así como todos ustedes saben que estamos sentados hoy sábado escuchando una clase a través de esto que era brujería en otras épocas. Más allá. Bueno, que aquí tenemos, esto es de propio Cleros, que en 3 días el sistema resolvió un caso que la jurisdicción tradicional hubiese tomado 2 años en decidir. Estos son casos reales. Y esto era un caso de un accidente de tránsito.
La criptografía. Wow, es que estas son láminas que son como más ayuda en memoria. La criptografía no es cosa menor. La criptografía no solamente terminó la guerra en el caso de descubrimiento de la clave de Enigma, sino Alan Turing es, digamos, el pionero en lo que es la idea de inteligencia artificial. No podemos convertirnos en simples operadores de la inteligencia artificial para seguir haciendo lo que veníamos haciendo. Tampoco podemos pretender ser programadores, ¿no? Pero sí entender de que hay áreas de conocimiento humano nuestra, que es nuestra área, que es la jurídica, que tenemos que integrarla a estos fenómenos. Aquí hay un tema bien interesante que tiene que ver con criptografía e inteligencia artificial y la pongo con el proceso judicial, que son el principio de Kirchhoff y la máxima de Shannon. O todo es oscuro o todo es libre. La ventaja de la criptografía es que todo es abierto. Tú lo que tienes es el código, pero entonces tú no puedes cambiar nada porque ya todo lo vimos, todos subimos cuál era esa información que estaba allí. Lo que pasa es que no todo el mundo va a poder descifrarla. Y allí por el hecho de que hay que estudiar eh, criptografía. No queremos nosotros ser abogados criptógrafos, pero tampoco podemos ser, no, el abogado, el juez se asiste con los expertos. No, no podemos quedar ahí, tenemos que entender qué es lo que existe en todo esto. Por eso es que estas clases que se están montando, preparando, pensando todo el tiempo con la Universidad Central de Venezuela, vienen de la mano de matemáticos, ingenieros, etcétera. Y yo les digo, mira, aquí vamos a tener abogados, ojo, y viceversa, porque nuevamente tenemos que aguantarnos en esa superínfula que, no, la sentencia dice esto y la ley dice esto. No, eso causa mucho error. Nuevamente, la formación siempre va a ser lo más importante. Para el pensamiento, la cultura e instituciones jurídicas hay que formarse. Y hay que formarse y vemos cómo Stanford, se les había dicho, Stanford tiene, OpenCourseWare tienen. Tenemos, aquí conozco a esta gente aquí, bueno, esto es Harvard y el otro es la Universidad Católica de París, tienen. Coursera tienen. Les recomiendo, métanse en Coursera, Legal Tech o el abogado del futuro con Federico Aft. Van a salir pensando la idea de derecho absolutamente distinta a la que tenemos hoy en día. Son cursos absolutamente gratuitos. Si usted quiere la certificación, si paga 100, 200, lo que sea, pero son gratuitos. Por ejemplo, los casos de los cursos de Harvard son gratuitos. Usted puede meter a hacer esos cursos en Harvard. Ah, pero si tú quieres montar tu papelito que diga Harvard, tú pagas tu diploma. Pero es ahí donde tú quieres. ¿Qué es lo que quieres? El papelito, eso sí, no te van a dar el papelito sin estudiar. Tú quieres aprender y no pagar. Perfecto, yo lo que quiero es aprender. Y veo una y veo la otra y no quiero el papelito. Udemy, Platzi también tiene unas cosas espectaculares. Sigan a este señor, José Antonio Marina. José Antonio Marina es un filósofo español que habla sobre libertad y habla en una de las materias bien interesantes sobre inteligencia artificial. ¿Piensa o no piensa la inteligencia artificial? Pues les adelanto, sí piensa. La inteligencia artificial sí piensa. Piensa un águila cuando, y el ejemplo que se lo estoy sacando de él, piensa un águila cuando se está lanzando a atrapar a una presa. Él sabe a qué velocidad va, sabe cómo debe recortar, sabe la resistencia. No sabe, pero él está pensando, está sacando cálculos. Igualito, la inteligencia artificial saca cálculos, nosotros sacamos cálculos. Lo que pasa es que a veces no estamos conscientes de eso. La inteligencia artificial sí piensa, lo que no es consciente por ahora de lo que está pensando. Por supuesto, esto nos lleva a cosas filosóficas. Tuve oportunidad de compartir con este profesor, él está en Singapur, y habla la época, cómo pensar como abogado en la era de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Y son cosas maravillosas, vean este cuadrito que está aquí, cómo los abogados del futuro tienen ciencia de datos, tienen jurisprudencia, tienen tema de inteligencia artificial. O sea, el nuevo jurista, el nuevo abogado, no puede quedarse simplemente en entender de que estos son herramientas para seguir haciendo lo mismo o que esto se impone sobre la otra. Estamos en situaciones tal cual, y lo mencionaba el embajador, cuando se creó la pólvora. El mundo, la humanidad es un antes y un después de la pólvora, para bien y para mal. ¿Okay? Vamos a tener de todo. Cuando se unieron dos mundos y cuando venden de allá para acá, con esta R que tengo yo aquí, es de Luca Pacioli, se crea la contabilidad. Antes de eso no había. Por eso es que surgen
los títulos valores, el cheque, la factura. O sea, no podemos verlo simplemente. Vamos a ver. Ahí vi una pregunta, pero me sale por aquí. Bueno, mira qué interesante. La Federación Interamericana de Asociaciones de Derecho tenían o tienen regularmente convocatorias para este tipo de trabajos. Vean este, Derecho Iberoamericano del Derecho e Informática. Tenemos que formarnos. Si tenemos alumnos, imagino que muchos de nosotros estamos en la fase de promoción de la educación, hay que meterlos en esto, hay que forzar a la mente a pensar estas nuevas maneras de acercarse al derecho. Y conclusiones. Yo creo que les lancé aquí algunas cosas. ¿Nos atrevemos, nos tomamos la pastilla y vemos lo que está pasando atrás, o simplemente nos despertamos al día siguiente y esto fue un sueño? Quería nuevamente entonces señalarles, esto estaba aquí, nos quedamos entonces, creo haber hecho los esfuerzos para tratar de convencer de que veamos el derecho en una manera muy distinta a como la teníamos antes de esta exposición y otra. Vamos a seguir siendo monitos, repitiendo, repitiendo, sin preguntarnos por dónde vienen las cosas. Vamos a tomar como referencia esto de que la realidad es distinta a su representación, sea de un terreno frente al mapa, o sea frente a una realidad social, frente a la legislación o sistema normativo. Vamos a tener pensamiento tribal, barbárico, pero con tecnología. El objetivo de la ley no es abolir o restringir, sino preservar y ampliar la libertad, sea en la Edad Media, sea en estos momentos de inteligencia artificial. Muchísimas gracias y nuevamente los dejo con este QR en la cual van a ser dirigidos a un formulario que me gustaría sus opiniones.